Ella desapareció el día de su propia boda, sin dejar rastros, sin decir una sola palabra. Durante 10 años, su familia vivió con el dolor y el silencio. Pero entonces, llegó una carta. Escrita por ella. Y lo que había dentro revelaba un secreto tan oscuro, que podría destruir todo lo que quedaba de la verdad. Estás a punto de conocer la historia de una novia desaparecida, un plan de traición, y el reencuentro más increíble que jamás hayas escuchado. Recuerdo ese día como si hubiera ocurrido ayer. El sol brillaba, el jardín estaba decorado con miles de flores blancas y lilas, y mi madre caminaba de un lado a otro, con un ramo en la mano y una mirada nerviosa. Era la boda de mi hermana mayor, Beatriz. Ella era el centro de atención, como siempre lo había sido desde pequeña. Hermosa, inteligente, determinada. Y ese día, parecía una princesa saliendo de un cuento de hadas. Pero, ella nunca llegó al altar. Yo era la dama de honor. Estaba ayudando a arreglar su vestido cuando ella pidió estar sola unos minutos. Dijo que necesitaba respirar, que todo iba demasiado rápido. Solo voy al jardín, ya regreso, dijo ella, sonriendo de una manera extraña. Ella salió, y nunca volvió. Al principio, pensamos que solo necesitaba un momento. Pero los minutos se convirtieron en horas, y pronto el desespero se extendió como una plaga. Buscamos por todas partes. Llamamos a la policía. El novio, Rafael, estaba desconsolado. Mi madre lloraba como si hubiera perdido un pedazo de su alma. Mi padre gritaba a los oficiales, exigiendo respuestas. Y yo, solo observaba todo en silencio, con el vestido lleno de brillo que ya no tenía sentido alguno. Beatriz desapareció el día de su propia boda. Sin dejar pistas. Sin dar explicaciones. Simplemente, desapareció. Y ahora, 10 años después, una carta llegó a mi casa. El sobre tenía solo mi nombre, escrito con la caligrafía que nunca olvidaría. Era de Beatriz. Y el contenido cambió todo lo que creía saber sobre ese día. Mis manos temblaban. El sobre reposaba sobre la mesa de la cocina como si fuera una bomba a punto de explotar. Pasé algunos minutos reuniendo valor. Respiré hondo, cerré los ojos y, finalmente, lo abrí. Dentro había una hoja doblada por la mitad, con el papel amarillento como si hubiera sido escrito hacía años, y tal vez realmente lo fuera. Querida Elena, así comenzaba. Si estás leyendo esto, es porque ha llegado el momento. He esperado todos estos años para contarte la verdad. Por favor, lee hasta el final antes de hacer cualquier juicio. Te amo, y siempre te he amado. Pero necesitaba desaparecer. Mi corazón dio un vuelco. Por un momento, el aire pareció escaso. Seguí leyendo, con los ojos fijos en las palabras y la mente girando en círculos. En el día de mi boda, descubrí algo que lo cambió todo. No solo sobre Rafael, sino sobre nuestra familia. No huí por cobardía. Huí por supervivencia. Y por ti. Hay algo que nuestros padres nos han ocultado durante muchos años. Algo que, si sabes dónde buscar, lo encontrarás. Dejé una llave en el lugar donde solíamos jugar cuando éramos niñas. ¿La casa vieja todavía está ahí? Esa llave abre una caja fuerte. Una caja fuerte que está dentro del armario. Secreto en el ático de la casa de la abuela. ¿Te acuerdas de ella? Dentro, hay fotos, documentos, cartas y verdades que lo cambian todo. Incluso sobre quién realmente soy, y lo que me llevó a desaparecer. Si me amas, por favor, ve allí. Y entiende lo que pasó. Siempre tuya. Beatriz. Me quedé en shock. Mi mundo, ya lleno de preguntas, de repente se transformó en un rompecabezas de 1000 piezas esparcidas por el suelo. Ella no solo había huido, ella decía haberlo hecho por mí. Y ahora,
Quería que descubriera lo que había detrás de todo eso. Al día siguiente, conduje hasta la casa de la abuela. Estaba cerrada desde que ella falleció, pero la familia nunca la vendió. Aún tenía ese olor a pasado, a madera vieja y pasteles de maíz. Subí la colina por detrás, donde estaba nuestro árbol favorito de la infancia. Allí estaba, firme, aunque su tronco estuviera agrietado por el tiempo. Busqué detrás del árbol, entre sus raíces, y allí estaba, una pequeña caja de metal. Oxidada. Dentro, una llave. Volví al interior de la casa. El ático crujía con cada paso. Casi podía escuchar las voces de nuestra infancia resonando por las paredes. En el fondo del armario, había un compartimento secreto. La llave encajó perfectamente. Y cuando lo abrí, mi corazón casi se detuvo. Dentro, había fotos antiguas, documentos confidenciales, cartas escondidas y un diario. El título del diario: La verdad sobre mi padre, sobre Rafael, y sobre el plan que descubrí demasiado tarde. Asterisco, mis manos sudaban cuando tomé el diario. La letra de Beatriz era clara, elegante, pero con trazos de urgencia, como si cada palabra hubiera sido escrita con miedo de no terminar a tiempo. 18 de octubre, 3 días antes de la boda, hoy escuché una conversación que no debía. Estaba en la oficina de papá, buscando un collar que había olvidado allí la semana pasada, cuando él entró con Rafael. Me escondí sin querer. Y lo que escuché, aún resuena dentro de mí. Rafael dijo que todo estaba listo, que el dinero llegaría pronto después de la boda, y que Elena no sospechaba de nada. Mi papá respondió que no debía saber nada del plan. Que solo tenía que decir sí, y todo se solucionaría. En ese momento, pensé que sería una sorpresa. Pero luego, empezaron a reír. Una risa fría. Rafael dijo que no era fácil fingir amor por mí, pero que yo era la hermana más fácil. Que Elena sería más difícil de manipular. Mi papá dijo que por eso mismo yo era la elegida. Estaban planeando algo. Un golpe. Algo que involucraba nuestra fortuna. Y usarían mi boda como la pieza clave. Pero lo peor aún estaba por venir. 19 de octubre, confronté a mamá discretamente. Le pregunté sobre negocios, sobre Rafael. Cambió de tema. Cuando insistí, me dijo algo extraño. Beatriz, hay cosas que aún no estás lista para saber. Tu papá tomó decisiones equivocadas. Pero siempre nos ha protegido. Siempre nos protegió. Quedé en shock. Comencé a conectar puntos. Fotos, ausencias, conversaciones cortadas. Y entonces decidí que ya no podía casarme. No podía entrar en algo que no entendía. Mucho menos ser utilizada. Y mucho menos permitir que algo le pasara a Elena. 20 de octubre, víspera de la boda, encontré documentos escondidos en la oficina de papá. Contratos falsos. Empresas a nombre de Rafael. Transacciones misteriosas usando los nombres de nuestra familia. Y sorpréndete, algunos documentos con el nombre de Elena como beneficiaria. Sin que ella lo supiera. Estaban montando un esquema. Si me casaba, iban a seguir con todo. Y cuando todo saliera mal, iban a echarme la culpa a mí. O peor aún, a Elena. Fue entonces que decidí huir. Pero necesitaba dejar pruebas. Por eso, guardé todo en la caja fuerte. Y decidí que solo volvería cuando estuviera segura de que ustedes estarían a salvo. Elena, si estás leyendo esto, por favor, perdóname. Yo huí, no por mí. Huí por ti. Cerré el diario con un chasquido. Mi mente estaba en llamas. Rafael y mi papá, juntos en un plan, usando a mi hermana como carnada, poniéndome a mí como beneficiaria de algo sin que yo lo supiera.
y lo más cruel de todo, destruyeron la vida de Beatriz. ¿Pero por qué? ¿Cuál era el verdadero plan? ¿Y por qué, después de 10 años, ella pensó que era el momento de contar todo? Fue entonces que me di cuenta de algo que no había notado. Una segunda carta, atrapada bajo la tapa de la caja fuerte. Era más reciente. Fecha, hace 2 semanas. La segunda carta era más corta, pero cada línea parecía cargada de urgencia. Ya no era solo un desahogo del pasado, era una advertencia del presente. Elena, sé que encontraste el diario. Sé que ahora entiendes por qué desaparecí. Pero necesitas saber, ellos no se han detenido. Aunque han pasado todos estos años, Rafael sigue cerca. Ha reconstruido su vida en otra ciudad, con otro nombre. Y papá hizo todo lo posible por sofocar el escándalo. Usó el dinero de la empresa, manipuló información, compró el silencio. Pero hay algo que no pudieron esconder, la culpa. Tengo pruebas nuevas. Testimonios. Grabaciones. Y las entregaré a la policía. Necesito que estés atenta. Ellos se darán cuenta de que sabes. Y si sienten que están amenazados, no dudarán en silenciarte, como intentaron hacer conmigo. Encuéntrame. El 12 de julio. A las 20 horas. En la estación abandonada de Tremedal. Ve sola. Y destruye esta carta después. Con amor eterno, Beatriz. Estación Tremedal. Era un lugar antiguo, desactivado hacía años, que quedaba a casi 70 kilómetros de la ciudad. Solo estuve allí una vez en mi infancia, cuando fuimos a visitar a un tío lejano. El lugar estaba olvidado por el mundo. Casi fantasmagórico. Pero ahora, era el punto de encuentro. O tal vez una trampa. Porque, por más que quisiera creer todo lo que leía, una duda cruel me asaltaba: ¿qué tal si esta carta fue escrita por otra persona? ¿Qué tal si Rafael o mi papá me estaban conduciendo directamente al mismo destino que le reservaron a Beatriz? Aún así, sabía que no podía retroceder. Esperé el día señalado. Pasé los 3 días siguientes leyendo y releyendo los documentos de la caja fuerte. Las pruebas estaban todas allí: copias de contratos falsificados, fotos de encuentros secretos entre Rafael y figuras del submundo financiero, registros de cuentas en el extranjero. Beatriz no solo había descubierto la verdad. Ella había armado un expediente completo. El 12 de julio, preparé todo con cautela. No se lo conté a nadie. Escondí los documentos en una mochila, llevé una linterna, el celular cargado y un pequeño spray de pimienta que guardé desde mis tiempos de universidad. Al atardecer, tomé el coche y me dirigí a Tremedal. Las nubes estaban pesadas. El cielo oscurecía rápidamente. El lugar estaba aún más aterrador de lo que recordaba: los rieles cubiertos de maleza, las paredes grafiteadas, y un silencio sepulcral. Llegué a las 19:50 horas. Esperé dentro del coche hasta que dio la hora. El corazón latía acelerado. Las manos frías. A las 20 horas exactas, salí del coche y caminé hacia la plataforma. Beatriz. Llamé con la voz entrecortada. ¿Eres tú? Silencio. Di unos pasos más. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos detrás de mí. Me giré, asustada. Y allí estaba una figura con capucha, parada a pocos metros. Elena. Dijo la voz, baja, pero inconfundible. ¿Beatriz? Susurré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. Ella se quitó la capucha. Era ella. Más delgada, más envejecida. Pero con los mismos ojos. Los ojos de mi hermana. Corrí hacia ella y la abracé con toda la fuerza del mundo. Dios mío, estás viva. Estás viva. Pero el reencuentro duró solo unos segundos. ¿Por qué?
Poco después, un disparo resonó. En la noche. El estampido del disparo reverberó entre los rieles y las paredes de concreto como un trueno inesperado. Beatriz se tiró al suelo, arrastrándome con ella. Rodamos detrás de una columna de metal oxidado, con el corazón en la boca y el cuerpo en máxima alerta. Nos encontraron, susurró ella, con los ojos desorbitados. Traté de despistarlos, pero siempre saben. ¿Quién? ¿Papá? ¿Rafael? Pregunté en shock, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Beatriz no respondió. Estaba jadeando, con la respiración acelerada. Otro disparo. Más cercano. No quieren que entregue los documentos, dijo ella. Saben que, si esto llega a la prensa o a la policía, todo se acabó. Traje todo. Las pruebas. Están conmigo. Abrí la mochila y mostré el expediente que ella había preparado. Tenemos que salir de aquí. Tengo un coche escondido en el monte detrás de la estación. Pero tenemos que correr. Y rápido. Tomamos impulso y salimos corriendo. Corrimos entre los rieles, esquivando maderas podridas y latas viejas. Fue entonces cuando apareció una tercera figura entre los vagones abandonados. Un hombre alto, con traje oscuro y gorra, apuntando con un arma en nuestra dirección. «Deténganse», gritó. Beatriz se detuvo de inmediato. Yo también. Es él, susurró ella. Uno de los hombres de confianza de papá. Trabaja para él desde hace años. Uno de los que me persiguen desde el día de la boda. El hombre se acercaba. Pero entonces, de repente, las luces de sirenas comenzaron a parpadear a lo lejos. «Mierda», gruñó. «¿Cómo?» Sonreí levemente. No vine sola. Antes de salir de casa, envía una copia de los archivos a mi amiga Laura, que trabaja en el departamento jurídico de una ONG investigativa. Le dije, si no te mando una señal hasta las 21 horas, ve a la policía. Y al parecer, lo tomó en serio. El hombre corrió. Las sirenas llegaron. Las patrullas invadieron el lugar. Los policías nos rodearon, y todo se convirtió en un torbellino de luces, gritos y órdenes. Beatriz fue llevada a interrogatorio. Yo también. Pasamos horas contando todo. Mostramos las pruebas. Dimos los nombres. Rafael. Mi papá. Los documentos, las grabaciones, el diario. Todo. 2 días después, mi papá fue arrestado preventivamente. Rafael estaba prófugo. Pero no por mucho tiempo. La semana siguiente, fue encontrado intentando cruzar la frontera disfrazado. Estaba con documentos falsos, dinero en efectivo y un pasaporte falso. El plan de ellos se derrumbó por completo. Esa noche en la estación cambió todo. Después de 10 años, Beatriz volvió a mí. Marcada, sí, pero viva. Fuerte. Y con un sentido de justicia que nadie podría borrar. Ella testificó. Yo también. Los medios lo supieron todo. El escándalo explotó como una bomba, boda, fraude y fuga, el misterio de Beatriz Andrade. Fuimos titulares. Pero, por primera vez, no fue sensacionalismo barato. Era verdad. En los meses siguientes, Beatriz alquiló una casa pequeña cerca de la mía. Empezamos a reconstruir nuestra relación poco a poco. Reíamos, llorábamos, cocinábamos. Juntas como antes. Lo más hermoso fue ver que, a pesar de todo, ella aún tenía esperanza. Esperanza de que la verdad salva. De que el amor entre hermanas triunfa. De que el pasado no tiene que definir nuestro final. Y hoy, mientras escribo todo esto, la miro en la terraza tomando café,
sonriendo por primera vez sin miedo. Y pienso, desapareció el día de la boda, pero regresó el día en que eligió vivir de nuevo.